Gloria al Señor. Yo le voy a invitar rápidamente ahí donde está mi amado hermano. Si me ponen tiempo ahí para no pasarme. Que me acompañe, hermano, en su Biblia. Abra su Biblia, encienda su Biblia, lo que usted, hermano, quiera. Y me acompañe en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Cuando lo tenga, se me da un fuerte amén para saber que estamos juntos y juntos meditar en la palabra del Señor, porque ya me pusieron el cronómetro y si no, a ver. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Philippians chapter 2 verse 5. Cuando lo tenga, si se pone de pie por reverencia a la palabra y juntos leemos la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Philippians chapter 2, Y lo leemos, 5 through 11. lo leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la letra dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, dígalo conmigo, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Gracias porque es ella la que nos lleva hacia toda verdad. Es ella, Señor, la que nos conduce a ti, y es a través de ella que conocemos tu voluntad, Dios. Te pedimos, Padre bendito, que tú seas con nosotros, que como siempre tengas misericordia y hables a nuestras vidas, Señor. Cuidaremos de darte la gloria y la honra solamente a ti, porque únicamente tú la mereces, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted se da cuenta, hermano amado, el apóstol Pablo nos presenta en esta carta. If you notice, the Apostle Paul shows us in this letter. Anteriormente, se recuerda que estuvimos meditando también en esta carta en los capítulos 1, en el capítulo 1. We were also reading about chapter 1. Y ahora el apóstol Pablo, mire, todas las cartas o libros de la Biblia All the letters or books of the Bible tienen, para mí en lo personal, como usted sabe, como ese pico del Monte Everest, lo más alto del Monte Everest. they have the highest peak of Mount Everest. Y estos versículos que leímos, hermano amado, para mí en lo personal, usted puede diferir, pero para mí es como lo más profundo que el apóstol Pablo le quiere transmitir a los filipenses. This verses is the most profound thing the Apostle Paul wants to teach the Philippians. Y cuando nosotros miramos, amado hermano, en estos versículos, And when we see these verses, algo que cabe notar o que podemos ver a simple vista, something that we can notice or we can see just as in the clear. y yo no sé usted, pero con solo leerlo, hermano, dan ganas de alabar y adorar el nombre de Dios. And I don't know about you, but just by reading it, it gets me the energy to praise and worship the Lord. Porque algo que podemos ver, amados, a través de estos versículos, Something that we can see through these verses es la autohumillación de Cristo Jesús. is the auto humiliation of Jesus La Christ. autohumillación de Cristo Jesús. The outer humbleness of Jesus Christ. Ahora, antes de entrar ahí, Before entering es there, interesante notar o ver it's interesting to notice and or see, cómo desde el principio de la historia, since the beginning of the story, Dios, hermanos, de alguna u otra manera, God in one way or another, le ha tocado que humillar a los hombres He had to humble men por la dureza de su corazón. because of the hardness of their heart. De una u otra manera, el Señor ha tenido que tratar con su creación, con sus hijos muchas veces, One way or another, God had to deal with the people al punto de tener que humillarlos para que vuelvan otra vez al to camino. the point of where they had to humble them
so they can go back to him. Mis hermanos, uno de esos ejemplos que podemos ver One of those examples we can see es de Faraón. is Pharaoh. ¿Se recuerda? Faraón tenía esclavo al pueblo. Pharaoh had enslaved the people. Dios manda a Moisés y le dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no. God tells Moses, let go of my people, and Pharaoh said no. Y al pobre Faraón le llegaron, hermano, And then plagas Pharaoh went through plagues, tremendas. great plagues. Y eso lo puede ver en Éxodo 5. And you can see that in Exodus Pero 5. de igual manera, hermano, otro que podemos ver como ejemplo que a Dios le tocó que humillarlo Another example we can see that God had to humble him. es déjeme decir, Nabucodonosor. It was Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, hermano, su corazón se había exaltado cuando miraba todo lo que había creado. Nebuchadnezzar's heart will get exalted when he saw everything that Y he el had Señor created. mira eso y le dice, te rebajaré como a una bestia del campo. And the Lord says that, and I'm going to take you to be as lowly as a beast of the Hasta que field, reconozcas que soy Dios. until you recognize that I am God. Daniel 4. Daniel 4. Pero en ese trabajo, hermano amado, de humillar a su pueblo o a su creación para que se alinee a su propósito, In that process of humbling his people or his creation so they can align a to his Dios, purpose, hermano, le ha tocado que trabajar tanto con el inconverso God also has to deal with the people, the como con el unbeliever, creyente. equally as the Tanto a los believer, inconversos equally to the como a sus unbelievers, propios siervos. but to his own servants. Y uno de esos ejemplos, hermano, And one of those examples es Jonás. is Jonah. ¿Recuerda Jonás? You remember Jonah? Jonás le dice, mira, ve y predica. Y Jonás dice, no voy. He told Jonah, go preach. And Dios le Jonah dice, said, no, mira, I'm not Jonás, going. ve a la derecha. Y Jonás se fue a la izquierda. Jonah, go to the right, and he went to the El left. problema es que en medio de eso, amado hermano, el Señor tiene que tratar con él And the problem is that in the middle of this, the Lord has to work with a him tal grado que Jonás es echado de la barca donde iba. to such a extent that Jonah had to be kicked out of the boat that he was in. Es, amado hermano, llega al estómago de un pez, de un gran pez, de una ballena. And he goes to the belly of a great fish. Y cuando está ahí, amado hermano, en el vientre de la ballena, When he's there in the belly of the entonces fish, clama a Dios por misericordia. he proclaims God for mercy. A Dios, hermano, le ha tocado los hermanos boricuas dicen que bregar con su creación. God has to deal with his creation. Y estos son algunos ejemplos de hombres en la Biblia. And this is a few examples of men in the Bible. Y hay muchos más que podemos encontrar. And there's many more we're going to find. Pero ¿sabe qué es lo interesante? You know what's interesting? Que en medio de esos hombres, hermano, muchas veces también nos toca ir a nosotros. That among those men, we also have to go through things. Hermano, en estos versículos que leímos al principio, These verses that we read at the beginning, hermano, vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra una humillación. we see how the Apostle Paul shows us a humiliation. El domingo pasado yo le hice esta misma pregunta. Last Sunday I asked you the same question. Pero ¿a cuánto no sé si fue el miércoles o el domingo, no recuerdo. I pero- asked a question. ¿A cuánto les gusta ser humillados? How many of you guys like to be humble? Creo que a nadie, ¿verdad? No, hermano, no. Alguien dice, yo soy manso, pero no menso. A mí no. Someone Conmigo said no. I'm humble, but I'm not. Y en estos versículos que vemos aquí, hermano, y que el apóstol Pablo nos describe, These verses that we see here that the Apostle Paul describes, encontramos una humillación. we find a humbleness. Pero hermanos, es glorioso porque es una humillación distinta, It's a different humbleness. o mejor dicho, es una autohumillación. It's an outer humbleness. Es diferente cuando alguien viene y me humilla It's different when someone comes and a cuando yo vengo y me autohumillo a mí mismo. when I do it myself. El apóstol Pablo nos muestra de una manera distinta, hermano, una autohumillación, The Apostle Paul shows us a different way, y esa es la humillación de Cristo Jesús. and that's the way Jesus Christ did it. Cristo Jesús, hermano. Christ Jesus. Cuando nosotros miramos esto, When we see this, hermano, es también preciso recordar it's also necessary to que a remember Cristo Jesús nadie lo humilló. that Christ Jesus, nobody humiliated. Nadie lo humilló, Nobody humiliated him. sino que Él mismo se humilló. He humiliated himself. ¿Sabe por qué, hermano? Do you know why? Por amor a usted y a mí. For love for you and I. Bueno,
yo siempre, bueno, creo que he tenido oportunidades. Pero de repente, hermano, ocasiones donde hay conflicto con usted y entre otras personas. There's occasions when people have conflict with you or among Y de other repente people, le toca a uno ir a decirle, poner la cara y decirle, mira, perdóname. where you have to go. There comes a moment where you have to go Es and difícil, say, ¿sí o no? "Forgive me." Ay, hermano, es difícil. It's difficult. Cuando uno sabe que uno no hizo nada malo, pero como uno quiere ser obediente a la palabra, When you know you did nothing wrong, but you want to be y obedient la to the palabra law. dice, miren, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todo el mundo. And the word says, as long as it depends on you, be in Entonces, peace with everybody. Llegar al momento de uno tener que presentarse delante de la persona y decirle, mira, perdóname si The te moment ofendí, comes where you have to si go in hice front of algo en someone. contra de ti. Forgive me if I offended you or I did Pero si something. extiendes tu mano de to offend perdón, yo estaré muy agradecido If you contigo. extend your hands of forgiveness, I'll be grateful with you. Hermano, no es fácil. It's not easy. Nosotros, Us. ahora imagínese Cristo, hermano. Now imagine Christ. El Dios que por el poder de su palabra creó todo lo que existe. The God that with the power of his word created everything that Rebajarse, exists. hermano, al punto de autohumillarse To humiliate himself, y venir a sufrir y a padecer por una creación to come and suffer for creation que se había revelado en su contra. that will rebel against him. Una creación, hermano amado, que en vez de ver lo glorioso del que la segunda persona de la Trinidad se hubiera hecho en forma de carne, At the glorious time where the second person of the Trinity became flesh, que su creador vino a la tierra para ellos, that the creator of the earth came here for las them. criaturas se rebelaron en contra de su creador. The creatures rebel against their creator. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. And that's what the Apostle Paul is saying. Cristo, mi hermano, nadie le humilló, Nobody humiliated sino him. que él mismo se humilló por amor a nosotros. He humiliated himself for us. Y es por eso, amado hermano, And that is why que el apóstol Pablo, mi hermano, that the Apostle Paul deja ver dos puntos importantes en lets estos us see two versículos. important things. El primero de ellos, The first one es el ejemplo y la autohumillación de Cristo Jesús. the example and the outer humility Ahora, of God. ¿por qué el apóstol Pablo les estaría hablando a los filipenses de esto? Why is the Apostle Paul talking about this? Y es que en el contexto de estos versículos, That in the context of these verses, nosotros podemos ver, amado, que el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses we can see that the Apostle Paul is talking to the Philippians, o está exhortando a los filipenses or is exhorting the Philippians a vivir una vida to live a life en unidad, in unity, humildad humility, y andando en un mismo propósito como cuerpo de Cristo. and walking in the same way as Jesus Christ. Mire conmigo los versículos 1 al 4, capítulo 2, Look up with me chapter 2, versículo 1 al 4. verse 1 and 4. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 4, versículo 1 al 4. verses 1 and 4. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Look what the Apostle Paul says to the Ephesians. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mira el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿qué cosa? Sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué cosa, hermanos? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino ¿qué cosa? ¿Cuál? También por lo de otros. Es en este contexto It's in this context que el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses de la autohumillación de Cristo. is that the Apostle Paul is talking about the outer humiliation of Jesus Christ. Mis hermanos, el apóstol Pablo está señalando a los filipenses The Apostle Paul is
pointing out to the el Philippians ejemplo de Cristo Jesús, the example of Christ Jesus, el cual, amado hermano, renunció a sí mismo, in which he renounced himself, el cual, hermano amado, se entregó a sí mismo, in which he gave himself, se humilló a sí mismo he humiliated himself por amor a nosotros. for love for you and I. Yo siempre me he puesto a pensar esto. I always stop to think this. Bueno, Cristo estaba sentado en su trono. Christ was sitting in his throne. Cristo estaba, hermano amado, reinando con poder y gloria. Christ was reigning with power and glory. Pero de repente, hermano, Out of nowhere, Él dice, bueno, iré a la tierra I will go to earth a morir por Cristian, to die for Christian, por Rachel, for Rochelle, por Harry, for Harry, por cada uno de los que están aquí. for each of the people that are here. Él tenía que hacer eso. Did he needed to do that? No tenía que hacerlo. He didn't have to El do Rey it. de Reyes, amado hermano, The King of Kings, se humilló, renunció a sí mismo he renounced himself por amor a nosotros. for love for us. Él se entregó voluntariamente He gave himself voluntarily para salvar a otros. to save others. Por eso en Juan, hermano, capítulo 10, That's why John chapter 10, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, John chapter 10, verse 17 and 18. mire ahí. Look at that. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. ¿Está ahí conmigo? Él dice, por eso me ama el Padre. Porque ¿qué? Yo pongo mi vida. ¿Alguien se la quitó? Él puso su vida para volver a tomarla. Pero mire el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano amado, ¿por qué yo le decía la autohumillación de Cristo? Why was I telling you the auto? Porque es que, hermano, sinceramente, todo lo que Él padeció, que más adelante vamos a ver, Everything that he went through, we're going to see todo this lo later que on. Él sufrió, Everything that he suffered hasta llegar a la cruz de to Calvario, reach the death of cross. ciertamente lo hizo por amor, He did it for love. pero no lo hizo porque alguien se lo hubiera obligado. He didn't do it because somebody made him. Aun cuando Él estaba siendo lacerado y sufriendo, When he was being bruised and beaten, Él lo hizo voluntariamente. he did it willingly. Nadie, amado hermano, Nobody nadie lo humilló, sino que Él se entregó voluntariamente para ser humillado. Nobody humiliated him. He did it willingly. Y es en base a esto que el apóstol Pablo, mi hermano, nos muestra el ejemplo y la autohumillación de Cristo. That's why the Apostle Paul shows us the example and the outer humility of Y esto es glorioso, Jesus. ¿sabe por qué? this is glorious. You know why? Porque como siempre le he preguntado cuando miramos Gálatas 2:20, As I always ask you when we see Galatians 2:20, que el Señor dice, ya no vivo yo, the Lord says, I no longer sino que live, Cristo vive en mí. Christ lives in me. Y yo les pregunto, ¿en cuántos vive Cristo? Y todos, amén. And I ask you, how many live in Christ? And everybody says, amen. Bueno, hermanos, lo que la palabra nos muestra, What the word shows us, o el ejemplo que Cristo nos da, or the example that Christ ese gives us, Cristo que vive en nosotros, that Christ lives in us, es que desde su nacimiento it says that since his birth hasta su muerte, until his death, Cristo fue un ejemplo vivo de humildad. Christ was a living example ¿Por of qué desde su humbleness. nacimiento? Why since ¿Dónde his nació beginning? Cristo, hermano? Where En el Christ mejor was hospital born. de Belén. He was born in the best hospital of Bethlehem, En el hospital privado de Belén. in No, the private hermano, no. hospital of Bethlehem. En un pesebre junto He con was born animales. in a manger with animals. ¿Y dónde murió Cristo? And where did Christ die? En la cruz del Calvario. At the Como el cross peor de los malhechores. of Calvary, like Desde, the worst of the worst. desde su nacimiento hasta From su his muerte, birth to death, Cristo, hermano, fue un ejemplo vivo de humildad para he was nosotros a hoy en living día. example of humility for us nowadays. Mis hermanos,
Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo estas gloriosas verdades a los filipenses, when the Apostle Paul is writing this glorious truth to the Philippians, cuando el apóstol Pablo está exhortando estas gloriosas verdades a los filipenses, when the Apostle Paul is writing this glorious truth to the Philippians, él lo está haciendo en un contexto un poco difícil. he's doing it in a difficult context. ¿Por qué? Why? Porque Pablo, mi hermano, estaba enfrentando ciertos problemas en Filipo. Because Paul was confronting some certain troubles in Philippi, En la iglesia de Filipo. in the church of Philippi. Aparentemente, hermano, algunos comentaristas dicen Apparently, some Bible que documentaries había un say peligro doble para la unidad de la iglesia en Filipo. there was a double danger for the church in Philippi. El primero era que habían falsos maestros que se estaban levantando a enseñar a la iglesia. The first one was that some false prophets were raising to teach the church. Falsos maestros que se estaban levantando a querer dar otra doctrina a la False iglesia. teachers that were rising up to give another doctrine to the church. Y miren el capítulo 3, versículo 1 al 3. Chapter 3, verse 1 and 3. Filipenses 3, 1 al 3. Philippians 3, 1 and 3. Miren la primera problema con el que Pablo se estaba enfrentando. Look at the first problem Paul was facing himself. Él les habla a los filipenses y les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ahora mira el versículo 2. Guardaos, ese Pablo era duro, ¿verdad? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo, ¿qué cosa? Confianza en la carne. Hombres que se estaban levantando a enseñar lo contrario, hermano. Men that were rising up to teach the contrary. Y el apóstol Pablo tiene que exhortarlos. And Apostle Paul has to give them advice. Pero el segundo conflicto, hermano, con el que Pablo se estaba encontrando The second conflict that Paul was facing himself with, era con conflictos internos dentro de la misma iglesia. it was for internal conflict inside the church. Y en Filipenses capítulo 4, In Philippians chapter versículo 4, 1 al 3, 1 to 3, el apóstol Pablo le vuelve a hablar otra vez a los filipenses. the Apostle Paul talks again to the Philippians. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Chapter 4, verse 1 Y les to 3. dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Y mira el versículo 2. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo, ¿qué cosa? Sentir en el Señor. Asimismo ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermano, los nombres estaban en el libro de la vida. The names were in the book of Eran life. salvos. They were safe. Habían trabajado con Pablo. They had worked with Paul. Habían ayudado a Pablo en el ministerio. They had helped Paul in the ministry. Pero habían problemas en medio de ellos. There was problems among them. Ahora, ¿qué problemas? No se dice. What problems? It doesn't ¿Quién say. es el compañero fiel que Pablo dice en el versículo 3? No se sabe. Who's that faithful companion that Paul talks about? Pero We es don't en know. base a estos dos conflictos, It's hermano, in base of those two conflicts que el apóstol Pablo empieza a hablarles de este tema that the Apostle Paul starts speaking about this con el thing propósito de contraatacar eso que se estaba levantando. with the purpose of fighting against this that was raising up. Y Pablo no, hermano, fue a decirle, mira, que no. ¿Sabe qué empezó a Pablo a enseñarles? Paul didn't go against them and start telling this La or that. humillación de Cristo. He started to show them that ¿Sabe por qué? out of Porque humiliation al of final Christ. Cristo, hermano amado, ¿la iglesia de quién es? At the end, who's the church belongs to? Y Christ. Cristo, hermano, es el que al final del día tiene cuidado de su iglesia. And Christ is the one that's taking care of his people. Y Pablo comienza a exponerles esta gloriosa autohumillación de Cristo. And Paul starts exposing this auto humiliation of Christ. Y es ahí donde les empieza a decir, Is there where he starts? en Efesios capítulo 2, versículo 5, In Ephesians chapter 2, verse 5.
Les dice, miren, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y me gusta la NBI, no sé si la tienen ahí, la nueva versión internacional. ¿Tienen esa versión? Efesios 2:5 en la nueva versión internacional. Vamos a esperar, hermano. O alguien que la tenga ahí. Efesios 2:5, nueva versión internacional. NBI, ok. Versículo 5. Filipenses 2:5. Perdón, hermanos. El avión. Filipenses 2:5. Philippians ¿Ya? 2:9. Ok, mire. ¿Qué es lo que el Pablo les dice? La actitud de ustedes, ¿qué cosa? Debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué continúa? Ok. Ahora sí, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Una vez más, hermano, si Dios y Cristo hubiera querido, con solo el poder de su palabra, nos hubiera redimido a todos, ¿sí o no? If Sí. Christ wanted, he can just Con with the solo word, haberlo dicho, hubiera dicho, with his mira, word, he would have redeemed us. Yes, que estos sean redimidos y ya. would just with the Pero mouth, Cristo no he se would have said, aferró a eso. I want to redeem them. He would have redeemed us. Mis But hermanos, Christ el didn't. apóstol Pablo Stay with that. deseaba But Apostle Paul que decided los filipenses imitaran la humildad y obediencia de Jesucristo. that the Philippians imitated the humility and humbleness of Jesus Christ. Y el apóstol les escribe algo más glorioso y el versículo 6 y 7. The apostle saw something glorious in verses 5 and 6. Ese Cristo que se humilló, 6 and 7. ese Cristo que bajó del cielo, That Christ that came down from heaven, no era cualquier persona. it wasn't just any old person. Mire el versículo 6 y 7. Look at verse 6 and 7. Versículo Filipenses 2, Philippians 6 al 7. 2, 6 and 7. ¿Está ahí? Mire, una vez más. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mira lo que dice. Sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué cosa? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo todavía, hermano, yo no sé si ustedes se pueden pensar esto. I Yo don't know if you stop to think this. no alcanzo a comprender, I can't start to o sea, comprehend. cómo el Dios Todopoderoso pudo tomar forma de hombre. The all-powerful God took the form of a man. Cómo ese Dios, hermano glorioso, pudo tomar forma de hombre. How that glorious God took form of a man. Juan, hermano, en el Evangelio de Juan, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, John chapter 1 verse 1. Juan describe a ese Dios todopoderoso. John describes that glorious God. Y él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y mire, este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3 él dice, todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, o sea, hermano, por la palabra de su boca fue creado todo lo que hoy existe. In other words, all the things that exist today were created by his mouth. Pero ese Dios todopoderoso, But that all-powerful God, ese Dios, amado hermano, grande y poderoso, that great and powerful God, resulta, hermano, que en el versículo 14, it results that in verse 14, Juan 1:14, John 1:14, Juan describe y dice, John describes and says, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? who was the Jesús, word? Dios. Jesus, Ese God, verbo fue That hecho word carne. Pero was no, made flesh. es que no solamente eso, hermano, It was not only that, sino que habitó and he dwelt entre nosotros y vimos us. su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, qué gloriosa hubiera sido, ¿verdad?
Ir uno caminando y de repente que se le aparezca Cristo ahí. ¿Cómo How estás? glorious was that we were go walking and we can see Christ right there in Dios front of us. en carne, hermano God amado, in flesh. habitó en medio de nosotros. He lived among us. Los filipenses, hermanos, debían de considerar The Philippians needed to consider el ejemplo de Cristo, the example of Christ, el cual no se aferró a su divinidad. which he didn't hold on to his divinity. Más bien, hermano, ese Dios se despojó de toda su gloria That God took away all his glory y tomó forma de siervo, and he took form of a servant, hecho semejante a nosotros. made in our image. Cristo, mis hermanos, al venir a este mundo Christ, by coming into this y world tomar forma de siervo, and take form of a servant, tomar un cuerpo humano como el suyo y el mío, taking a humanly body like yours and I, lleno de imperfecciones, hermanos, full of imperfections, de enfermedades. sickness. A veces nos reunimos con algunos hermanos a tomar café y ya hemos notado que hay un cambio en nosotros. Some of us get together to drink coffee. And we Antes say, nos reuníamos para tomar café y contar cómo estábamos, ¿verdad? before ¿Qué we nos used había to pasado? drink coffee and get together and Pero talk. últimamente hemos notado que nos reunimos para ver qué enfermedad tenemos, qué We get medicina together tomamos, to see what qué sickness we cita have, nos toca y ya what estamos viejos, appointment, hermano. what medicine we take. Y en un cuerpo así, hermano, Cristo se encarnó. And in a body like this, he became flesh. Mi hermano, ahora aunque Él se hizo hombre, Even though he became a man, nunca dejó de ser Dios. he never stopped being God. Cristo, mi hermano, era 100% Dios God was 100% y God 100% hombre. and 100% man. Cristo era 100% Dios Christ was y 100% God 100% hombre. and 100% Mis man. hermanos, Cristo no se despojó de su deidad, Christ did not take away of his deity, sino, amado, de sus privilegios celestiales para But his- encarnarse. celestial privileges, so he became Porque man. ahora a Cristo le tocó padecer, Now he had to le go tocó through things. sufrir. He had to suffer. Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo, Hebrews said he was como tempted uno de in everything, nosotros. like one of us. Hermano, ¿en qué usted es tentado? And Solo what usted sabe. things are you being tempted in? Only you know. Haga de cuenta que esas mismas tentaciones las tuvo Jesús. Think about the same temptations Jesus Tentado had. en todo, dice He was Hebreos, tempted in everything, pero but sin pecar. without sin. Y esa era la diferencia. And that was the difference. Mis hermanos, Cristo no se despojó de su deidad, Christ did not let go of his deity. sino de sus privilegios celestiales para encarnarse He let go of his heavenly y privileges tomar forma de siervo to become flesh and become y man morir como los hombres and to die like man para pagar por los pecados de los hombres. to pay for the sin of the men. En Hebreos capítulo 2, Hebrews chapter 2, versículos 14 y 15. verses 14 and 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. En la Nueva Traducción Viviente. In the New Living Translation. Hebreos capítulo 2, Hebrews chapter 2, versículos 14 y 15. ¿Está ahí conmigo? Mire, en la Nueva Traducción Viviente in the New Living Translation. dice, aquí está esto, a ver si me gusta tan rápido. Mire, dice, así que, por cuanto los hijos, ¿quiénes son esos hijos? Nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire el otro. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hermano, un hombre falló, A man fell. un hombre pecó. A man sinned. Ese era Adán. That was Adam. Un hombre tenía que pagar el precio por ese pecado. One man had to pay the price of Y that ese sin. fue el segundo Adán. And that was the second Ese fue Adam. Cristo Jesús. That was Christ Jesus. Cristo se despojó, mi hermano, para pagar por los pecados de los hombres. Christ took everything away to pay for the sins of men. Y Filipenses 2:8, In Philippians 2:8, el apóstol Pablo continúa y les dice, the Apostle Paul continues and says, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero hermano, no solamente se humilló. Es que eso es lo que yo digo.
Y a veces nos ponen apretujos la palabra. He not only humbled himself. Porque Cristo no solamente se humilló, He not only humbled himself. sino dice, haciéndose obediente hasta la muerte, Became obedient unto death, pero una muerte de cruz. the death at the cross. Como una vez más, y más adelante vamos a ver, como el peor de los malhechores, hermano. Like the worst of the criminals. El doctor Charles Wright dice The Dr. Charles Wright, que el término semejante que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 8 that the term as indica dos cosas. indicates two things. Primero, que Cristo en realidad era como los hombres. That Christ in reality was like men. Y segundo, And second, que era diferente a los hombres he was different from men porque fue intachable. because he was impeccable. El apóstol dice, se humilló a sí mismo. He humbled himself. Y es impresionante ver cómo Cristo, hermano, It's impressive to see how Christ se humilló permitiendo humbled himself, allowing que los hombres se burlaran de él that men made fun of him y lo trataran con desprecio. and would treat him with despise. ¿Han visto ¿cuántos han visto? Ahorita se va a poner muy famosa la película de Jesús. How many have seen the movie of Jesus? Allá eso era tradición, hermano, en Semana Eh, Santa, ver la in película de Holy Jesús. Week, it was a tradition to see the Passion of Christ. Yo le soy sincero, la que yo no aguanto a ver, hermano, es la de la Pasión de Cristo. The one I can't watch is Passion of the Christ. ¿Cuántos han visto? Ah, pues ustedes sabrán, yo no la he podido ver. Yo comienzo y se me hace cosas chiquito, no puedo, hermano. Hasta lo vamos a ver este fin de Y semana. eso es al principio, And that's at the beginning. hermano. Y los sufrimientos que se narran ahí, And the sufferings that are told there. aún yo puedo pensar que no se comparan con los que Cristo tuvo que pasar. And I think they still cannot be compared to Esa what Christ went humillación through. que los hombres le hicieron. That humiliation that men did to him. Dice, hermanos, Cristo se humilló permitiendo que los hombres se burlaran de él y lo Christ trataran became con humble desprecio. so they can mistreat him. Cristo no solamente se ofreció a venir como hombre a esta tierra, Christ not only became man, offered himself to become man to this earth sino también como siervo as a servant para sufrir una humillación grandísima. to suffer a great ¿Y humiliation. cuál era esa? Which one was that? La muerte en la cruz del Calvario. Death at the cross of Calvary. El apóstol Pablo les dice a los filipenses que The Apostle Cristo Paul tells the Philippians, se humilló a sí mismo, he humbled se himself, hizo obediente hasta la muerte became obedient until death, y muerte de cruz. even the death of Christ. Hermanos, Cristo, un modelo de vida, de obediencia, Christ is a living example of obedience. Él comenzó a modelar esa obediencia He started to model that obedience, al aceptar encarnarse to voluntariamente accept to become flesh voluntarily con el propósito, hermano, with the purpose de cumplir el propósito del Padre con su to creación. to accomplish the purpose of the Father with his ¿Y cuál creation. era esa? And which one was that? Redimir a su creación. To redeem his creation. Una creación, hermano, que constantemente andaba haciendo lo creation malo. that is constantly doing wrong. Y aunque nosotros miramos que en el Antiguo Testamento We see that in the Old Testament, muchos trataban de hacer sacrificio para poder pagar por el pecado de los hombres, many try to do sacrifice to pay for the sacrifice of muchos men. se rasgaban las vestiduras, sacrificaban animalitos, Many will rag their clothes and sacrifice animals. pero nada podía compararse Nothing can con el compare glorioso sacrificio de Cristo en la cruz del with the Calvario. glorious sacrifice that Christ did in the cross of Hebreos capítulo 10, Calvary. Hebrews chapter 10, versículo 5 al 10. verse 5 through 10. El autor de Hebreos dice lo siguiente: The author of Hebrews says, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y mire el 9.
Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad. Quita lo primero a establecer lo último. Y en el versículo 10 el autor dice, en esa voluntad, ¿en qué voluntad? En la voluntad de Cristo al entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. En esa voluntad somos santificados. Mira, hermano, qué glorioso esto. ¿Qué cosa? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermano, ya no, y es interesante, pero más adelante en el capítulo 10, In verse 10, el autor de Hebreos dice the author of Hebrews says, que ya no hay más sacrificio para el pecado, there's no longer sacrifice for sin, porque ya el sacrificio del cuerpo de Cristo fue suficiente. because the sacrifice of the body of Christ was Ya enough. no hay nada que usted y yo podamos hacer, hermanos, para ganarnos la salvación. There's nothing you and I can do to El win sacrificio salvation. de Cristo hecho una vez y para siempre fue suficiente. The sacrifice of Christ once and for all was enough for our salvation. El apóstol Pablo, hermano, nos dice The Apostle Paul tells us que Cristo experimentó la muerte. that Christ experienced death. Ahora, yo creo que ninguna muerte es buena o bonita, hermano. I don't think no death Ninguna. is nice or beautiful. Pero None. Cristo experimentó la muerte o la peor de las muertes Christ experienced the death, the worst death que hubiesen existido en ese tiempo. that was allowed to. Y that mire was Gálatas existed back capítulo then. 3, versículo 13. Galatians chapter 3 verse 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Galatians 3:13. El apóstol describe esto y The es apostle tremendo. describes this. Mire, Cristo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Ahora mire en el medio lo que hay. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, alguien decía, hermano, y aunque suene fuerte, Someone once said, and even it's going to sound harsh, Cristo murió, hermano amado, con las peores de la muerte, Christ dies in the worst of the death. pero murió tomando el lugar que a nosotros nos tocaba de maldición. He took our place of curse. Porque hasta decir la palabra, dime, ¿cómo se llama? We meant to say the word curse. La peor de las muertes. The worst of the death. Hermano, la obediencia Obedience llevó a Cristo a padecer esa muerte en la cruz took Christ to be part of como, that death, como el peor de los malhechores, like the worst of the worst, como el peor de los hombres. like the worst of men. Imagínense que todavía al lado le ponen dos malhechores más. Even next to him, they'll put two. Gloria a Dios que hay uno que le Two fue abierto el criminals. entendimiento y Glory se to God, one of arrepintió. them opened the understanding and he repented. Pero el otro aún continuaba, hermano amado. The other one still continue. Pero el apóstol Pablo nos muestra esa humillación de Cristo. The Apostle Paul shows us that humbleness of Pero Christ. esto es lo glorioso que no se queda ahí. Y tengo 2 minutos. And this is the glorious, and I have 2 minutes. Hermano amado. Y después de la humillación, And after the humbleness, y es que fíjense que hasta humanamente a uno le pasa eso, hermano. humanly possible sometimes Que it happens después to de la us. humillación After the humility viene la exaltación, ¿sí o no? comes the exaltation. Hermano, cuando nos toca humillarnos, hermano, y el momento de la humillación es lo más feo, lo más difícil When que we nadie have to quiere humble pasar. ourselves, and it's the most difficult thing Pero that we don't wanna después, do. hermano, que ya usted se ha humillado y ha salido de eso, After you humble yourself and you came out of this and you breathe in, usted descansa, ¿sí o no? you rest. Hermano, como que le quitan un peso de encima a uno. Like a weight was lifted. Y Cristo, hermano, el apóstol Pablo nos deja ver que después Christ de la lets us see humillación de él, That after his humiliation, que después de la muerte en la cruz del Calvario, that after his death at the cross, of ahora viene la Calvary, gloriosa exaltación del Padre hacia now el Hijo. comes his glorious exaltation. Y mire, Filipenses 2, 9 al 11. Philippians 2, 9 through 11. Filipenses 2, 9 al 11. 2, 9 through 11. El apóstol les dice a los filipenses, y esto es glorioso, hermanos. The apostle tells the Philippians, Él les dice, por lo cual, ¿qué? Por la muerte y lo que había sufrido y padecido. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ¿y qué más? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿qué? Para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación que el Padre le da al Hijo. That's the exaltation the Father gives the Son. Mis hermanos, Cristo se humilló, Christ humbled himself, sufrió suffered, y padeció. and went through things. Pero al final de la historia, But at the end of the story, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. the Father exalted him. Hermano, el Cristo negado, The Christ el rejected. Cristo traicionado, The Christ betrayed. el Cristo despreciado, azotado The Christ that was beaten y crucificado. and crucified. Ahora viene a ser ese glorioso Cristo exaltado, Now he que comes to be está the glorious sentado a la Christ diestra del exalted, Padre, that sitting at the right hand of the reinando con Father, poder y gloria. reigning with power ¿Y and sabe glory. qué, amado hermano? And you know what? Intercediendo por usted y por mí delante del Padre. Interceding, he's being the mediator between you and the Father. Cada vez que el enemigo viene, mi hermano, a querer acusarnos delante del Every Padre, time the enemy wants to go and accuse us before the Cristo, Father. hermano, intercediendo por usted y por mí en todo momento. Christ being the mediator between us and Christ. Y yo I mean, termino between con us and esto, si God. igual tú And I'm me going to ayudas. finish with this. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos deja ver esa gloriosa exaltación de Cristo. The Apostle Paul lets us see that glorious exaltation of Christ. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso todavía? You know what is the most glorious thing? Mi hermano, que ese Cristo exaltado That exalted Christ es el que se describe en el libro de Apocalipsis is the one that is described in the book of Revelations como el único digno as the only worthy de abrir los libros to open the books y desatar los sellos. and open the seals. El único digno. The only one worthy. Mire Apocalipsis capítulo 5. Let's look to Revelations chapter 5. Quiero que lo lea, hermano amado, tranquilamente. Read it calmly. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 14 dice: Revelations chapter 5, verses 1 Y through vi en la 14. mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, aleluya. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino uno y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aleluya. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué cosa? Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho a nuestro Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
el Cordero. ¿Quién era el Cordero? Cristo. El Cordero que fue inmolado. El Cordero que fue crucificado. El Cordero que fue humillado. El Cordero que sufrió. The lamb that was Ese bruised, Cordero que fue inmolado suffered. The lamb that was slain es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, aleluya, ese Cordero inmolado ahora es el único digno de abrir el libro now is the y only desatar one los worthy. sellos. Open the books and rip the seals. El que sufrió, el que padeció, el que The one who derramó su suffered. sangre. The one that drained his blood, Ahora, mi hermano, shed his blood. Now, millones de millones le cantan, digno es el Cordero que fue inmolado, thousands and thousands in glory for him that was slain. que con su sangre nos ha redimido para Dios, That with his blood he has de redeemed us to todo God. linaje Out of y all lengua lineage and y language. pueblo y nación. A people and nation. Y nos has hecho reyes y sacerdotes And you have made us king and priest para nuestro Dios. for our God. ¿Quién diría, hermanos? Who would have thought, or who would O have said, algunos dirían or some will say, que Cristo, mi hermano, únicamente en su muerte fue su peor humillación. that in his death was his worst humiliation. Pero alguien dijo, But someone said, Cristo fue el único Christ was the only one. que perdiendo That he was losing, ganó. he won. ¿Por qué perdiendo ganó? While losing, he Porque mi won. hermano amado, aparentemente muriendo en la cruz del Calvario, Apparently, he was dying at the cross of él Calvary. ya estaba derrotado. He was already defeated. Lo que no sabían What they es didn't que al know, tercer día, mi that on hermano, the third day, él resucitaría con poder y gloria he will resurrect with power y and iba a glory. llevar cautivo, mi hermano amado, And he was going to take captive. y le iba a quitar las llaves al que tenía el poder, el imperio de la muerte, And he was going to take the keys away who had the power and the y imperium. ahora le puede decir, muerte, And now he can say, death, yo soy tu muerte. I am your death. Muerte, yo soy tu He muerte. can say, death, I am your death. Ese es el Cristo, mi hermano amado, que aparentemente That is the Christ that apparently todo el mundo había humillado everybody e humiliated. incluso había clavado en una cruz. And they had put him in a cross. Pero ahora ese Cristo, Now that Christ, ese hombre que murió en la cruz del Calvario, that man that died at the cross of Calvary, hermano, está sentado en su trono, is seated in your reinando con throne, poder y gloria, reigning with power and glory, intercediendo por usted y por mí. interceding for you and I. Hermano amado, Beloved, ¿vale la pena imitar a Cristo, sí o no? is it worth imitating Christ? Yes or no? ¿Vale la pena, mi hermano, ver todo a través de los ojos de Cristo, sí o no? Is it worth seeing everything to the eyes of Christ? Yes or no? Yo le aseguro, mi hermano, que si I can assure you, Cristo, mi amado hermano, if Christ, como Pablo lo dice en Corintios, like Paul says in Corinthians, no hubiese resucitado, wouldn't have resurrected, en vano fuera nuestra fe y nuestra esperanza. in vain was our faith and our Pero nuestra hope. fe y nuestra esperanza Our faith and está our hope basada en ese Dios, is based in en that ese God Cristo que murió, and that Christ that pero died resucitó. but resurrected. Y es el primogénito And it's the firstborn de todos. of everything. ¿Por qué? Why? Porque resucitó al tercer día, hermano. Because he resurrected on the La third day. tumba está vacía. The tomb is empty. La tumba está vacía. The tomb is empty. Y él hoy está reinando con poder y gloria. And today he's reigning with power and glory. Mis hermanos, no hay ni habrá otro sacrificio como el de Cristo Jesús. There is, and there will never be another sacrifice. Y like hoy en Christ. día, usted y yo And nowadays, you and I, somos beneficiarios de ese sacrificio. we are beneficiaries of Y that. nada de lo que venga o de lo que haya
And nothing that comes or Vale la there pena. is worth como para rechazar ese sacrificio de to Cristo. reject that sacrifice from La Christ. gente que está afuera no entiende. The people that are Los outside don't inconversos no understand. entienden They don't understand que lo que están rechazando that what they're rejecting es el mayor sacrificio que la Es de- historia haya registrado. is the greatest sacrifice that history can register. Y es la propia salvación de su alma. It's the own salvation of their Pero soul. nosotros que estamos aquí But us that are here y que hemos recibido esa salvación, and we have received that salvation, perseveremos. we'll win. Perseveremos. We'll win. Let's Mi stay. hermano, lo que vivamos aquí en la tierra While we live here on earth, es momentáneo it's temporary comparado con la eternidad que nos espera. compared to the eternity that awaits for us. Decía ayer a algunas personas, I was talking es to una a few people. eternidad la que nos espera. It's an eternity La that pregunta awaits que for debemos us. hacer no es dónde, The question we need to vamos a ask is pasar esa where eternidad. are we going to spend that eternity? Where are we going to spend that eternity? ¿usted se ha preguntado ya eso? Have you asked yourself that? Si hoy, amado hermano, el Señor lo llama a su presencia, If today the Lord calls you to His ¿a presence, dónde voy? where am I going? Y no como dijo el hermano Buki, ¿a dónde voy a parar? ¿A dónde voy? And not like it's all saying where I'm going to be, it's where I'm going. Pero lo que sí, mi hermano, la palabra nos dice, But what the word says, es que si oyes hoy su voz, if you hear His voice no today, endurezcáis vuestros corazones. don't harden your hearts. Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we give you thanks. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you amado. for your word. Gracias por tu obra redentora en nuestras vidas, Dios Thank you amado. for your working word. Padre bendito, gracias porque si no hubiera sido por tu amor hacia nosotros Thank you because if it wasn't your love for us, y haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, and send your